Tema de compost. ¿Ninguno? Ah, ya. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante saber que tenemos que nosotros primero informarnos para poder hacer el compost de manera correcta. Porque a veces podemos agregarle al compost residuos de comida porque no lo tomamos en serio y no es así en sí. Nosotros tenemos que, por ejemplo, tener aquí los productos verdes, que son las hojas y cosas que podemos encontrar en la calle. Y también los productos café, que son las bolsitas de té y cosas así que podemos encontrar en nuestra cocina. Claro, interesante. Muy bien, has dicho algo que me gusta y quiero empezar con lo que dijiste. Información. Por ejemplo, yo vengo de un lugar donde desde que tú ingresas al lugar sientes el olor a menta. ¿Por qué? Porque es un bosque de eucalipto. Todo está lleno de eucalipto. Las dos laderas, el río Guayaga, las dos laderas es lleno de eucalipto. Y nosotros añoramos pues eso, y muchos de los que han venido aquí vienen de esa cultura. ¿Qué pasa? Que el eucalipto es un árbol hermoso, muy perfumado, pero tiene una desventaja, no es propio del país. Es un árbol que viene de Australia, básicamente. ¿Y quiénes han traído ese árbol aquí? Los han traído los americanos generalmente, que comenzaron a hacer la industria minera en el Perú. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el eucalipto es un árbol recto y se utiliza básicamente para la construcción de los túneles, los socavones, para hacer minas. Entonces, ese árbol tiene características especiales. Por ejemplo, tiene una raíz muy profunda porque el árbol busca agua del subsuelo. Aparte de que tiene la desventaja de que a 6 metros a la redonda de cada árbol no permite que crezca nada, no deja crecer nada, por las características del árbol. Y otras más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como provinciano añoro mi tierra y el olor a menta y vengo a formar parte de un distrito y traigo mi eucalipto. Y traigo mi palta, y traigo, qué sé yo, mis árboles que son propios de mi cultura. Entonces, hay un diseño de acuerdo a cada lugar. Un momento, En nuestro distrito de Santa Anita, ustedes comprenderán, es una zona donde, digamos, no es serrana, ¿no? Pero forma parte del departamento de Lima, que es básicamente costa. Entonces, ¿qué crece acá? Básicamente árboles nativos, ¿no? Y ahí tenemos el guaranguay y otros árboles más. Si yo agarro y pongo un eucalipto en un lugar, ese eucalipto, si bien es cierto, va a crecer, pero ¿tendrá las condiciones para crecer? No, porque acá no hay agua de subsuelo. Por lo tanto, la raíz del fondo se va a morir y va a quedar raíz fuerte. Y ese es un árbol que crece enorme, tiene un gran peso, que va a llegar un momento que se va a tumbar, se va a podrir, porque se llama raíz pivotante. Y así por el estilo hay árboles, como el caso de los frutales, por ejemplo, el árbol de palta, el árbol de mora, mandarina, limón, que tú puedes plantar. Los árboles tienen características de acuerdo a las circunstancias que quieres utilizarla. Por ejemplo, si queremos utilizar en un lugar, ambiente público, necesitamos un árbol que nos dé oxígeno y nos dé belleza a la vista. Son dos características que se busca, el ecodiseño. Y cuando nosotros plantamos un árbol de palta, por ejemplo, el árbol de palta, que tiene un requerimiento alto de agua en primer lugar, todas sus sustancias, su savia, se va a elaborar la fruta. Una vez que la elabora, esa fruta cuando se madura cae. Entonces, ¿por qué no podemos poner un árbol frutal en un parque? Porque la fruta misma se pudre, trae enfermedades, y el árbol no es propicio porque no da el aporte del ecodiseño ni tampoco el oxígeno que necesitamos de otro tipo de planta. Todas esas características los pobladores que han venido a vivir a Santa Anita no la han respetado, y tampoco probablemente las gestiones que han estado desde que ha nacido el distrito les han permitido sin conocimiento eso. Entonces tenemos, si tú recuerdas, nuestros parques llenos de eucalipto, llenos de árboles frutales, y ahora mismo también tenemos problemas con los vecinos que hacen lo mismo, y les explicamos y a veces no entienden. Ellos se ponen rabiosos, hablan mal de la gestión porque nosotros piensan que nosotros les estamos prohibiendo algo que para ellos es normal, cuando hay un diseño tecnológico. Eso se llama un diagnóstico situacional.
Entonces, nuestra primera tarea que es tratar de entender la cultura de la ciudadanía. Y dentro de esa cultura, ¿qué tenemos que hacer para que ellos entiendan el trabajo técnico que se tiene que realizar? ¿Qué tiene que hacerse? A ver, sensibilización. ¿Cuánto demora un trabajo? Demora bastante. Y como yo siempre digo, sensibilizar a un adulto es bien difícil, porque ya tiene los parámetros de su conducta, sus valores están formados, y para que cambie tiene que pasar un proceso muy difícil. Personas, por ejemplo, que han crecido en el descuido, sin valores, sin tener como premisa que hay que respetar una norma, una ley, es la consecuencia de este tema del COVID-19, que gente que tú le dices ponte la mascarilla y te insulta y no lo quiere hacer. Gente que te le dices ponte la vacuna y rechaza porque cree que es un mal. Entonces son gente que ha crecido en ese estado de cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? A través del programa Educa, que estamos trabajando este tema ecológico, es lograr que las generaciones que vienen de aquí en adelante tengan un principio diferente al que tienen nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, esa es nuestra principal tarea. Sí. Buenas tardes, señor licenciado Freddy Caballero. Gracias por permitirme realizarle estas preguntas. ¿Por qué el distrito de Santa Anita se le conoce como Distrito Ecológico Progresista Cultural? Lo han puesto como distrito ecológico, progresista y cultural porque es un área que el poblador que vino en primer lugar acá, de gente de campo, el deseo de que sea un distrito ecológico, de que esté lleno de árboles, pero lleno de árboles propios, no árboles que no nos corresponden a la realidad y al tema cultural, al tema técnico que debemos de aplicar. ¿Entiende? Entonces, por eso, de ahí viene ese tema progresista, porque acá son gente de provincia. Ustedes saben que la gente provinciana es trabajadora. La gente provinciana ha hecho mucho por el Perú. Entonces, definitivamente que el término le cae, porque es propio de esa cultura. Y cultural porque nos hemos encontrado en una zona donde tenemos ahí las dos huacas, ¿no? Que es la Huaca Perales y la Huaca Bellavista, y que están en un proceso, gracias a Dios, que lo estamos recuperando y dándole el valor que corresponde, porque corresponde también a nosotros como seres humanos valorar lo que hemos heredado de nuestra cultura, porque esa es la herencia que tenemos y tenemos que valorarla. Y es una pena que en este estado actual de cosas que ustedes ven a través de la televisión, esta confrontación que hay, ¿no? de culturas, porque eso es lo que yo veo, una confrontación de culturas, ¿no? De que no valoran, desprecian a la cultura nuestra, a la cultura inca, a la cultura pre-inca, cuando ha sido una cultura de mucho valor, ha sido una cultura donde han desarrollado realmente. Yo me he sorprendido realmente el día de hoy, y les cuento esto. ¿Conocen el teorema de Pitágoras? ¿No conocen el teorema de Pitágoras? No creo que no. Los catetos cuadrados igual a la hipotenusa. Ya. ¿Por qué se le dice teorema de Pitágoras? Porque el autor fue Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras? Fue griego, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el teorema de Pitágoras ya se usaba en Mesopotamia? ¿Cuántos años tiene la ciudad de Ur en Caldea? Miles de años antes de la cultura griega. Han encontrado una tablilla cuneiforme con todos los datos del teorema que supuestamente Pitágoras descubrió. ¿Qué quiere decir? Que los mesopotamios, tanto como los egipcios y otras culturas muy antiguas, ellos manejaban parámetros matemáticos mucho más avanzados que cuando los griegos lo descubrieron o los árabes lo descubrieron. Entonces, si nosotros te das cuenta, vemos ese tema de esas culturas y lo extrapolamos con la cultura nuestra, la cultura inca tiene un desarrollo enorme. ¿Quién no se puede dar cuenta del desarrollo enorme cuando uno va a Machu Picchu o cuando uno va a Ollantaytambo y puede ver esas estructuras? Entonces, la idea es de que ustedes comiencen a valorar lo que
peruanos somos ricos en una cultura que realmente no tiene hasta ahorita, creo, parangón en la historia, porque inclusive muchos los han comparado con en el tema de descubrimientos, lo que son astrología, en el manejo de eso, inclusive creo que ellos ya, los incas ya navegaban, inclusive hacían visitas a otros lugares. Yo de profesión soy médico veterinario y tengo maestría en gestión ambiental, por eso estoy ocupando este cargo. Pero como médico veterinario, una de las cosas que me ha sorprendido es el tema del Xoloscuintle. ¿Saben la raza Xoloscuintle? ¿Han visto la película de esta, del pequeñín mexicano que quiere ser como un gran cantante? No sé cómo se llama. Coco. ¿Han visto Coco? Ya, ¿y qué perro había ahí? ¿El perro peruano? El perro calato, no. Ese son los Xoloscuintle. Es el perro originario de México. Nosotros tenemos un perro que se llama peruano, pero las últimas investigaciones que dicen que en realidad nuestro perro proviene de ahí, de la cultura maya. ¿Por qué? Porque había transporte por mar, tanto de los incas como de los mayas. Nailam es un personaje muy conocido de la cultura Chimú. ¿Ok? Nailam fue un gran guerrero, pero él, dicen las investigaciones últimas, que él fue navegador. Él navegaba hasta Norteamérica. O sea, ¿te dan cuenta el desarrollo tremendo que había en esas culturas que nosotros no lo podemos sopesar ahorita? Entonces, eso creo, a eso va el tema de cultural, porque nuestra cultura es rica. Y ahí está la definición de lo que ustedes quieren como respuesta. ¿Qué políticas públicas se ha implementado a que contribuya al cuidado del medio ambiente? Políticas públicas se han implementado. Las políticas públicas lo define el Estado a través del MINAM, Ministerio de Medio Ambiente. Y el MINAM tiene, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más. En el tema de Educa, por ejemplo, MINAM parte del PLANEA, Plan Nacional de Educación Ambiental. Y de ahí se crea el Educa, y así como esos lineamientos, hay otros que también lo hacen MINAGRI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud. Los ministerios elaboran normas, leyes, a través del Congreso de la República, por supuesto, y luego acá en las municipalidades lo que se crea es la ordenanza, ¿no? En base a una ley, la ley tiene que ser reproducida, porque ustedes saben que un distrito es como un gobierno pequeñito, ¿no? Es como un estado pequeño, pero nosotros, ese estado pequeño, tenemos que tener nuestras propias leyes, todo, y que se llaman ordenanzas, pero no escapándonos del marco legal mayor, que son las leyes del gobierno central. Ahora, con el cuidado del medio ambiente, como les digo, hay un montón de normativas que ustedes lo pueden revisar a través del Ministerio del Medio Ambiente, y las que hemos reproducido nosotros, como el profesor me ha solicitado, se les va a entregar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que presenta esta política pública o ordenanza municipal? Pues las ventajas son de ceñirnos a la normativa. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el tema de las plantas. Yo no puedo plantar árboles frutales en un parque. ¿Por qué? Porque hay un diseño técnico y la ordenanza lo dice. No puedo yo, por ejemplo, un día criar tengo vaquitas o tengo carneritos en la sierra y lo traigo acá a Lima, y como no tengo espacio lo dejo en el parque para que pasten. ¿Estaría bien? No, eso es lo estoy exagerando, claro, ¿no? Pero eso define la ordenanza. ¿A dónde llevan diariamente la acumulación de los residuos comunes del distrito? ¿A dónde llevan diariamente la acumulación de residuos sólidos comunes del distrito? Esa es toda una política que también está enmarcada dentro de los planes de acción del gobierno central, que nosotros lo reproducimos a través de una ordenanza y lineamientos que tienen que ver con los residuos sólidos. Esa cultura que ustedes les he plasmado a través de ese diagnóstico situacional de lo que somos nosotros, trae también otras consecuencias. El provinciano, generalmente nosotros cuando vivimos en la provincia, vivimos en un lugar donde tenemos un río, generalmente ahí no hay depósito de residuos sólidos. ¿A dónde botan la basura los que viven en provincia, en un distrito pequeño por acá? ¿A dónde ¿saben? Lo queman. A la quebrada, lo queman, o al río. Es la costumbre. Esa es la costumbre normal. Hay
digamos, un recojo programado, hay un antiguo, acá tenemos, por ejemplo, de 5 a 7 de la noche que hay que recoger los residuos, ¿no? Hay un horario. Pero en esos lugares, ¿hay un horario? No hay, se vota a cualquier momento. ¿Qué hace eso? Que el provinciano tenga la costumbre de hacer eso. Viene a Lima y esa costumbre no se le quita. Entonces acá, adaptarse a un horario y todo eso que tiene que hacerlo, le cuesta. Y por eso tenemos el distrito que tenemos que estar correteando todo el día con las unidades, todo el día con el personal. El otro día vinieron de un grupo que se llama We Love You, un grupo coreano que hace acciones de medioambientalistas, dentro de ellas pues, limpieza y muchas cosas más. Eran jóvenes como ustedes. Y nos pidieron hacer esa tarea. Entonces yo los llevé a Manuel Correa, allá por la zona de Santa Rosa de Quiles, por ahí, para que ellos hicieran la tarea por el Parque Manuel Correa y el Parque del Niño. Se hizo la tarea por 2 horas. Y luego de las 2 horas nos reunimos y estuvimos conversando sobre las experiencias. Y una de las cosas que les dije, les voy a repetir a ustedes. ¿Se dan cuenta ahora cuánto le cuesta a un trabajador de limpieza pública estar 8 horas limpiando las calles? Es triste a veces, terrible, y pensar que hay gente tan irresponsable que deja la basura a destiempo, deja la basura para que los perros le abran la bolsa. Y una de las cosas que a veces me dicen la gente, no, es que hay perros abandonados en Santa Anita. No hay perros abandonados en Santa Anita. Hay perros vagabundos. Una cosa es un perro abandonado y otra cosa es un perro vagabundo. Otra cosa es un perro feral, porque yo como médico veterinario conozco la definición de cada uno de ellas. El perro abandonado es aquel que no tiene dueño, que está pobrecito todo el día ahí y alguien tiene que auxiliarle con un poco de agua, un poco de comida. El perro vagabundo es el perro que tiene dueño, pero que el dueño temprano le abre la puerta de la casa para que el perro todo el día como ganado pastee y en la noche lo recoge. Es ese perro que existe en Santa Ana, perro vagabundo. El perro vagabundo tiene un dueño irresponsable, indolente, sin valores, que es aquel que nos propicia todo el daño ecológico que tenemos en nuestros ríos, porque nos rompen las bolsas y lamentablemente una de las tareas que tengo yo en Educa es dar las charlas para que entiendan que la basura tiene 2 componentes básicos, los residuos inorgánicos y los residuos orgánicos, ¿no? Los inorgánicos se puede trabajar porque hay gente ahora que está trabajando, la ingeniera Mariana, trabaja con ese tema del reciclaje. Hay gente que está inscrita para recoger eso y eso les sirve a ellos para su sustento, ¿no? Porque hay vidrio, hay papel, hay cartón, ¿no? Plásticos, que eso se comercializa para reciclar. Pero lo orgánico tenemos que trabajarlo. ¿Para qué lo botamos a la basura? Si es un material riquísimo en nutrientes. La cáscara de plátano, la cáscara de manzana, los restos de las verduras. Y otra cosa que me faltó decirles en la charla, botamos mucha comida y eso me da mucha pena. Mamá hace lentejas. Ay, no mamá, no me gusta. Hija, tienes que comer. Y uno lo come. Y la mitad lo deja y lo va a la basura. ¿Sabes cuántos niños se mueren de hambre en el mundo? En nuestro país, ¿cuántos niños mueren de hambre? Y sin embargo nosotros eso lo botamos al basurero. Eso tenemos que cambiar, eso tiene que ser ya una situación nuestra, ya no corre. Nosotros como municipalidad hacemos todo lo posible, por eso mi tarea básica, una de las tareas primordiales de esta gestión es sensibilizar, estar día a día trabajando la mente y el corazón de las personas, de los jóvenes, para que cambien ese estilo de vida, para que ya no me boten comida y todo eso que es orgánico pueda ser aprovechado, como en otros países lo hacen, para que esos nutrientes no se vayan a la basura a podrir, sino sean reciclados en el parque para que se elabore este producto que se llama compost. Dentro de las características técnicas que debe tener, no cualquier cosa, porque para hacer un relleno sanitario es todo un tema. ¿Ya? No, y aparte de eso, un relleno sanitario no puede funcionar por más de 10 años, ¿no? Tiene un tiempo de vida. Y luego de eso se apisona, se trabaja para que ahí pueda haber una urbanización o pueda ser un complejo habitacional, qué sé yo. Y hay que buscar otro lugar para hacerlo. Y el Perú tiene un déficit enorme de rellenos sanitarios.
Por ello es que la mayoría de la población en muchas regiones del país, ¿a dónde lo botan? Tenemos una alta contaminación de nuestros ríos. Y muchos dicen, es relave minero, la compañía tal. No, somos nosotros, eso se llama contaminación antropogénica. El hombre es básicamente el principal actor en este tema de contaminación ambiental. El hombre. Y no solamente el Perú, estamos hablando de muchas partes del mundo. Claro que hay países desarrollados que ya han hecho todo un trabajo tecnológico para ver este tema. Tienen una gran tecnología, no deberíamos tener rellenos sanitarios. Todos nuestros productos deberían ser reaprovechados, como otros países lo hacen. Pero acá todavía estamos en la necesidad de los rellenos sanitarios para lograr esto. Ahora, ¿existe política de reciclaje? Claro, la señorita Mariana tiene toda la información de la política de reciclaje. Nosotros estamos trabajando duramente desde que inició la gestión. Se ha trabajado también antes, pero ahora se está trabajando más intensamente con este tema. ¿Por qué? Porque tenemos también un tema acá de informalidad. Hay mucha gente que ha hecho industria del reciclaje, industria millonaria, porque tienen contactos con empresas grandes. Por ejemplo, ustedes saben que el Polar, ¿dónde sale el Polar? ¿De qué hacen el Polar? ¿Sabían ustedes, no? Botellas de cartales. De todas las botellas de los PETs que van, se convierte en un hilo y de eso se hace. Es uno de los componentes principales del Polar. ¿Ya? Por eso es que es un producto que muchas personas no saben, ¿ya? Porque no es un producto natural. Entonces, todas esas cosas tienen que saber. ¿Ves? Hay muchas cosas que ignoramos. A veces cuando yo voy a mí me gusta charlar con los vecinos. ¿Por qué? Porque como yo manejo bastante información, me discuten y me pelean y al final cuando ya les doy dando toda la explicación, ya, disculpe, yo no sabía. ¿Se dan cuenta? Eso es una de las cosas y una tarea, esa es la tarea de sensibilización. Ahora, ¿cómo está contribuyendo el incremento mejora de las áreas verdes? Estamos mejorando bastante porque estamos interviniendo en muchas áreas verdes. Acá tenemos, si bien es cierto, un río, el río Surco, que está, digamos, surca por algunas de nuestras áreas verdes y hace lo que se llama el riego por gravedad. ¿Ya? Por la misma, digamos, causa del río hacemos la canalización correspondiente para que rieguen nuestros parques. Pero hay otros lugares que no llegan, entonces tenemos que usar, ¿qué? Cisternas para apoyar a las plantas con el riego. Y estamos viendo ahora el tema de tecnológico con el riego por goteo, ¿no? En algunos parques estamos estableciendo el diseño del riego por goteo. Entonces, es un problema, el agua es un problema grave. Chile, por ejemplo, ahorita, ¿ustedes saben qué pasa con el agua? ¿Conocen el tema del agua en Chile? Chile no tiene agua, ahorita el agua está privatizada en Chile. ¿Y saben por qué? Porque uno que tiene poca agua, tanto napa freática como efluentes no los tiene. Entonces, esa es una de las razones por lo que ha privatizado el agua. La otra es porque la gran industria agrícola de Chile se basa básicamente en la palta. Son uno de los primeros productores de palta en el mundo. Y la palta ecológicamente no es sostenible para el medio, porque consume una enorme cantidad de agua. Para producir palta tienes que regar y regar y regar. Entonces, hay lugares en Chile donde prácticamente le racionan el agua a la población por darle el favor a la agricultura. Y hay un tema bien sensible. Lima tiene en estos momentos un déficit enorme de agua porque recuerden que los gobiernos no han tenido la precaución. El único río que viene y que surca en nuestra ciudad es el río Rima. El río Rima tiene un déficit enorme ahorita porque cada vez la población sube más y hay un déficit grande. Pero por otro lado, dentro de 10 años, esa cantidad de agua no va a surtir lo suficiente. ¿Por qué no se han hecho los proyectos de derivar otros ríos para que tener aporte? Y acá no tenemos nada es muy escasa. Entonces, si no cuidamos el agua, y este es uno de los temas, por eso yo les sugiero que por favor, cuando vayan al Zoom, vean, localicen los temas que voy a tratar, y uno de los temas va a ser el tema del agua, para que vean en qué situación estamos viviendo el país con respecto al agua. El agua es un bien que debemos, y lamentablemente a veces agarramos y prendemos la ducha, ya, no, media hora, ¿no?
O nos lavamos la boca, abrimos el caño y ¡ay! Se va el agua. ¿No? O dejamos que el water, sabiendo que está goteando, por eso yo siempre les digo, cuando veo estas charlas de agua, por ejemplo, les digo, ustedes niños son vigilantes de su hogar con respecto al tema del agua. Estar constantes que el caño no gotee. Estar constantes ¿cómo se llama? Que el water no esté soltando agua. Uno, perjudica enormemente a la economía del hogar. Y número dos, está perjudicando a zonas de Puente Piedra, zonas de Independencia, Comas, Caraballo, altura, que tienen que llevar el agua en cilindros cargados. Quisiera yo un día llevarlos para que vean esa realidad y sientan realmente lo que es ese líquido tan precioso que mucha gente no lo tiene. Por eso muchas veces despreciamos. Y ese chico que viene, o esa chica que viene de Puente Piedra o de Comas, ¡ay, qué feo huele! No tiene agua. A veces tiene que racionar. ¿Entienden? Otra pregunta, a ver. Proyectos de mejora de áreas verdes, claro, estamos implementando los parques, el vivero municipal es uno de los grandes proyectos que tenemos, estamos levantando bastantes, el parque nos está apoyando con árboles, y bien tenemos relación con instituciones también para este tema. Para nuestros residuos sólidos que se recolectan en las casas. Les había comentado que tenemos 4 rellenos sanitarios en Lima. Hay 2, uno ubicado en Ventanilla que se llama Relleno Sanitario Mercado Modelo, y hay otro que está en Huachipa, que es el relleno Guaycoloro. En estos 2 rellenos es a donde va a parar los residuos sólidos que recolectan con los camiones compactadores. Estos rellenos pues cumplen con los requisitos para una infraestructura de residuos sólidos que tienen autorización del Ministerio del Ambiente. En la pregunta 5 comentan qué políticas tenemos en el tema de reciclaje. Nosotros venimos cumpliendo con los lineamientos del Ministerio que nos exige de forma obligatoria implementar los programas de segregación en la fuente, que básicamente es reciclar, ¿no? Desde que generamos los residuos, sea en viviendas, en las instituciones, como el de ustedes, por ejemplo, los colegios, en las industrias, todo tipo de generador. En ese sentido, nosotros tenemos 2 asociaciones de recicladores que van a las viviendas y recolectan lo que los vecinos puedan juntar, ¿no? Llámese papel, cartones, vidrio, latas, plásticos, para que entre nuevamente a la cadena de reciclaje, dado que el reciclar tiene beneficios ambientales para todos. Por ejemplo, ya no tenemos la necesidad de extraer árboles